entre comunidad y sociedad. Comunidad vendría a ser como esta idealidad, ¿no es cierto? Este lugar primordial, idílico, y la sociedad como lo que acontece y que se le opone, digamos, a esa idealidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, volvamos, digamos, a los sociólogos, a los fundadores. ¿Cómo se podría reemplazar la palabra fundador? A los pioneros. No, menos. ¿Los primeros quizá? No, tampoco. Tampoco, es que todos tienen como ese carácter medio... Tradicionales. Los de la tradición. Ya. Sí. No lo sé, Rick. Los bacanes. No. Los bacanes. Los bacanes de la sociología moderna. No. Ya bueno, pero dale. Se entiende un poco la reticencia, pero bueno. Los fundadores, ¿sí? Retomemos, digamos, los fundadores de la sociología moderna, para tratar de ilustrar, digamos, esta dicotomía que se genera entre comunidad y sociedad. Para Max Weber, por ejemplo, y para Ferdinand Tönnies, la comunidad sería ese lugar que se resiste a la racionalización técnica y desencantamiento de la sociedad. ¿Sí? Para Marx, o sea, para Weber y para Tönnies, la comunidad sería ese lugar que que puede no haber acontecido, ¿sí? Pero que se mantiene como ideal, que se resiste, digamos, al avance de una sociedad racionalizada técnicamente, que desencanta, digamos. Ese lugar ideal donde eventualmente existiría o existió vínculos naturales, fraternos, orgánicos, verdaderos. ¿Sí? En cuanto a en cuanto a que el mito de la comunidad se asienta, podría decir, en el registro de la idealidad, se puede, digamos, posicionar como un origen, ¿no es cierto?, que se perdió, o como un destino que hay que prefigurar. Pero ya veremos, digamos, esa posición idílica que tiende a ocupar la comunidad. Entonces, para Weber y Tönnies, la comunidad sería como ese espacio idílico que se resiste al avance, digamos, de una sociedad que supone una racionalización técnica del mundo, un desencantamiento del mundo, etc. Para Marx, por ejemplo, la comunidad sería ese lugar que se resiste, digamos, a la expropiación y capitalización económica. ¿Sí? Los sujetos en la comunidad realizarían su potencial de autodeterminación histórica, se encontrarían, digamos, con su verdad. ¿Sí? Entonces, lo que quiero básicamente ilustrar, digamos, con el ejemplo de Weber, Tönnies y Marx, es esta dicotomía que se genera entre comunidad y sociedad. La comunidad como ese espacio idílico, en resumen, como ese espacio idílico que se resiste al avance de una sociedad que se le opone. ¿Sí? Y como decíamos, la comunidad se posiciona como el ideal que o hay que reconstruir, hay que volver a reconstruir, o por fin alcanzar. Se posiciona algo así como el origen primordial o el destino último. Bien. Actualmente, dirá Álvaro, que si es que retorna la pregunta por la comunidad es porque
actualmente existe justamente una experiencia de pérdida de aquello que se entiende como tal. ¿Sí? Actualmente, como hemos dicho, hay una interrupción del mito de la comunidad. Como dice en esta cita, esta fue la experiencia de los modernos, digamos haciendo referencia a Tonis, a Weber, a Marx, pero en cierto modo es también, lo sepamos o no, lo deseemos o no, nuestra experiencia contemporánea. Es decir, el ejercicio que está proponiendo Álvaro es, bueno, advertir que la pregunta por la comunidad no es una pregunta nueva, sino que tiende a retornar en Occidente. Esta pregunta retorna en contextos donde se ve interrumpida el mito por el cual se construyó la comunidad. Se ve interrumpido, digamos, esta idealidad del espacio primordial o el destino último. Se ha perdido, digamos, los vínculos fraternos, naturales, ese lugar verdadero, ¿sí? Por el desarrollo de una sociedad que se lo opone, y a partir como de identificar en qué contexto aparece la pregunta por la comunidad, Daniel Álvaro va a postular que justamente esa es nuestra experiencia contemporánea. ¿Sí? Una experiencia contemporánea que, dado a su contemporaneidad, valga la redundancia, es difícil tomar distancia suficiente para explicar de manera exhaustiva, ¿sí? Si así lo quisiésemos. Pero sin embargo, existen, digamos, diversos registros a los cuales podemos acudir para dar luces, digamos, de esta experiencia contemporánea de la pérdida de experiencia de la comunidad. ¿Sí? Bien. En primer lugar, desde la sociología postmoderna, si ustedes quieren, estoy pensando en Gil Lipovetsky, no sé si les suena. Bueno, Zygmunt Bauman, me imagino la modernidad líquida, todo el líquido, etc. Bueno, Richard Sennett, etc. Guy Debord. En verdad son muchos los autores que pueden ser representativos de la sociología postmoderna, que ya hace un buen tiempo nos están proponiendo que las formas y contenidos en referencia a los cuales tradicionalmente le otorgamos sentido a la realidad, las formas y contenidos en los cuales tradicionalmente le otorgábamos consistencia, coherencia y claridad a lo común, ya no estarían operando como tal. Es decir, estas unidades centrales de sentido, en función de las cuales nos identificábamos, digamos, en la mismidad y nos relacionábamos con la diferencia, ya no estarían operando como tal. Es lo que se condensa bajo la idea de la caída de los metarrelatos, que imagino que sí han escuchado. O también se puede entender, y ya luego profundizaremos en el por qué, se puede entender como la muerte de Dios. O, si ustedes quieren, como el agotamiento del sentido común. ¿Sí? Entonces, todas esas formas y contenidos mediante los cuales otorgábamos sentido, mediante los cuales le otorgábamos cierta consistencia, coherencia y claridad a la realidad, ya no estarían operando como tal. Había un agotamiento del sentido común.